¿Qué tal, queridos alumnos de quinto grado de primaria? Bien, el día de hoy a continuación tenemos el capítulo 7 de nuestra muy pero muy querida obra Ecoloyito y las plantas carnívoras, que nos esperará el día de hoy, ¿no? Con las aventuras de Ecoloyito. Bien, dentro de este capítulo tenemos la última clase de botánica. Todos los alumnos de quinto grado de secundaria estaban entusiasmados porque iban a tener la clase de botánica en la zona del bosque que ya conocían. Allí podrían ver las plantas en vivo y en directo. Al llegar a aquel lugar, se oían, como siempre, los cánticos y graznidos de las aves, el rugir de los otorongos, el chillar de los monos, el croar de las ranas y tantas otras voces y sonidos. Pero lo más importante era que allí se respiraba aire puro, con el olor característico de las plantas, de los árboles frutales. También se podían observar centenares de mariposas de múltiples colores. Eran, pues, momentos que quedarían grabados en la mente de los estudiantes. Muy bien, alumnos. Esta es nuestra última clase de botánica. Y por eso, en lugar de que yo me pase 2 horas explicando, quiero que ustedes hagan todas las preguntas que deseen, dijo el profesor Runciman. Runciman. Eso sí, en orden, pero uno por uno. Apenas el profesor terminó de dar las indicaciones, fue Ecoloyito quien inició las preguntas. Profesor, ¿las plantas respiran? Las plantas respiran, se alimentan, se emocionan, sufren, se alegran y reaccionan igual que los seres humanos. Incluso les gusta escuchar música. En definitiva, las plantas son inteligentes. Profesor, volvió a intervenir Ecoloyito. Ahora recuerdo que una vez se me ocurrió preguntarle a un árbol cuánto era 1 más 1. Inmediatamente escuché 2 sonidos similares a 2 palmadas suaves. ¿Usted me cree? Claro que te creo, pues como tú eres un chico excepcional, pudiste escuchar lo que para otra persona hubiese pasado inadvertido. Pero, en realidad, sabemos todavía muy poco acerca de las plantas. Lo que sí puedo decirles es que en este mundo existe una conexión entre el hombre, los animales, las plantas y el cosmos. Profesor, ¿qué debo hacer para que las plantas de mi jardín estén contentas? Preguntó Sully, que estaba agrupada con con las demás alumnas, a un lado de los muchachos. Tienes que hacerles escuchar música suave, que siempre reciban los rayos solares, pero lo mejor que puedes hacer es transmitirles alegría, felicidad y amor. ¿Y es verdad que existe un árbol que se llama chicle? Preguntó Yesenia. Sí, en este bosque existe ese árbol. Haciendo una incisión en su corteza, se extrae un líquido parecido a la leche, que se emplea en la producción de goma de mascar, conocida en todo el mundo como chicle, que es precisamente el nombre del árbol. Profesor, ¿y cuál es el árbol del que se saca el jeve para la producción de llantas de los carros y bicicletas?
se animó a preguntar Eufemia. Ese árbol, las restingas, se llama jebe, del cual se extrae el líquido al que se le conoce con el mismo nombre. Se emplea en la producción de llantas para carros, aviones, motos, bicicletas, camiones, útiles de escritorio, como los borradores, y muchos otros artículos. Profesor, ¿y el árbol con el que se construyen las balsas, cuál es? Intervino el alumno Nicanor. Se le conoce con el nombre de topa o palo de balsa. Ah, ahí está, dijo el profesor, señalando un árbol. Ese es el árbol de balsa, que además de utilizarlo en la construcción de balsas, su flor se emplea para hacer almohadas y colchones. Profesor, ¿y de qué árbol se obtiene el suri? Se animó a preguntar la alumna Mariana. Del árbol cuya fruta comen ustedes todos los días. ¿Cuál fruta, profesor? Preguntó el alumno Lequerica. Pues el aguaje, respondió el profesor. El árbol crece principalmente en lugares pantanosos y con la fruta, como ustedes saben, se preparan los chupetes, la guajina y helados, que gusta a chicos y grandes. Sus hojas se utilizan para hacer tejidos y después de un tiempo de haber sido cortado, aparecen en su interior cientos y miles de suris. Pero actualmente es difícil encontrarlo en los mercados. Son agradables y muy nutritivos. Bien, ya nos hemos pasado mucho más de las 2 horas, señaló el profesor Runciman. Me imagino que han aprendido a conocer algo más que nuestros árboles. Ah, me olvidé decirles que del aguaje también se extrae aceite comestible. Profesor, ¿me permite una última pregunta? A ver, alumno Lequerica. ¿Cuál es su pregunta? ¿El aguaje pertenece a las palmeras? Así es, forma parte de la familia Palmácea, que incluye unas 1200 variedades y se caracterizan principalmente porque contienen aceite comestible. Entre las que más beneficios nos brindan, tenemos a la castaña. Es un árbol grueso, de buena madera, que nos brinda miles de frutos, los cuales tienen una cáscara primigenia, recubierta por otra, llamada pericarpio, que puede llegar a pesar hasta 5 kilos. El pericarpio contiene de 30 a 50 frutos, suficiente para alimentar por buen tiempo a toda una familia. A propósito, recuerdo haber leído en algún libro de Federico el Grande, rey de Prusia, en el año 1740, dio una orden por la cual a toda persona que depredara un árbol se le cortaría una mano a manera de contagio, de castigo, a manera de castigo. Oh, expresó Renato, muy sorprendido, pero luego pensó y dijo, profesor, ¿y por qué aquí no se hace lo mismo? Porque las leyes de nuestro país no lo permiten, pero sería suficiente castigo si existiera una disposición de las autoridades competentes, por lo cual a todo aquel que cortara un árbol se le obligara a sembrar 2 y a cuidarlos todo el tiempo. Además, sancionarlos
paseándolos por las calles de su barrio con un letrero en la espalda en donde se pudiera leer: juro que nunca más cortaré un árbol. Así disminuiría considerablemente la tala ilegal. Alumnos, ahora sí regresemos rápido al colegio, indicó finalmente el profesor. En el trayecto, los alumnos comentaban las bondades de los árboles palmáceos, mientras que mariposas de múltiples colores y tamaños revoloteaban a lo largo de la trocha. Los alumnos, acompañados del profesor, llegaron al colegio, pero solo para hacer acto de presencia, pues ya estaban fuera de las horas de clase. Así es que cada cual se dirigió a su casa. Muy bien, queridos alumnos, a continuación tenemos otro tema, otro título dentro de la obra Ecoloyito. Bien, a continuación vamos a ver: los bejucos desarman a los depredadores. Ecoloyito no podía dejar de pensar en la suerte que estarían corriendo los árboles del bosque de Aljapama. Precisamente llegó a su casa en el momento en que por una radio local se difundía la siguiente noticia: depredadores de madera dieron muerte a varios miembros de una tribu desconocida que, al parecer, nunca tuvo contacto con la civilización. Es el momento de utilizar todos mis poderes en defensa de los árboles y de los indígenas que viven en el bosque, dijo para sí Ecoloyito. Se concentró en un buen rato y se comunicó con los lupunas mellizos. Amigos lupunas, ustedes son los únicos que en estos momentos pueden evitar la tala de miles de árboles por causa de los depredadores de madera que se encuentran en una zona muy distante de acá, como a 10 días de camino a pie. Ecoloyito siguió diciendo: yo sé que ustedes pueden comunicarse con árboles que están a cualquier distancia. Por eso les pido que envíen un mensaje a los bejucos. En esa zona de la cual ya ustedes habrán recibido las vibraciones de lo que está sucediendo ahí, Ecoloyito prosiguió: pidan a los bejucos que impidan a los hombres malos seguir cortando ilegalmente los árboles. Inmediatamente, los lupunas se comunicaron con los bejucos, a los que hicieron saber el peligro al que estaban expuestos los árboles, incluidos ellos mismos. Sin pérdida de tiempo, los bejucos se organizaron y pusieron en práctica un plan que implicaba mucho riesgo. Esperaron a que cayera la noche y cuando los depredadores de madera estaban profundamente dormidos en el interior de unas chozas, los bejucos, cual serpientes gigantes, se arrastraron sigilosamente y sustrajeron las escopetas que con cada depredador tenía a su lado. Luego, con la misma precaución, se retiraron llevando su preciado botín. Los bejucos, conocidos también como lianas, demostrando que tienen inteligencia, arrastraron las escopetas hasta un lugar fangoso, donde las dejaron caer. ¡Mi escopeta!, gritó el primer depredador que se despertó. ¿Y la mía?, preguntó otro. Y así, conforme iban despertándose, se llevaban una ingrata sorpresa al no encontrar su escopeta. Segurito que el tal Ecoloyito ha venido con algún brujo y algo nos ha hecho para no oír cuando se llevaron las escopetas, dijo uno de los depredadores más jóvenes. ¿Qué? Ya pues, va a llegar hasta aquí ese guambrillo, explicó otro de los peones.
Ya no discutan y vamos rápido tras ese colollito o cualquier otro entrometido para así recuperar las escopetas. Pero antes les daremos una paliza, dijo el capataz. Dos de los depredadores salieron de las chozas a toda carrera. Vamos por allá, gritó uno de ellos. No, por acá, replicó el otro. Al fin se pusieron de acuerdo y ambos caminaron por la misma dirección. Mira, allí me parece ver la culata de una escopeta, señaló uno de los hombres. Ambos aligeraron el paso y al pretender llegar hasta donde estaba el arma, cayeron en el pantano y poco a poco se iban hundiendo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenos de aquí! Gritaban aterrados. Los gritos de desesperación fueron escuchados por los demás depredadores que salieron inmediatamente de las chozas. Y allí vienen los gritos, indicó uno de ellos, señalando con el índice de la mano derecha. Sí, sí, asintió otro del grupo. Los depredadores Shapiama y Vela seguían pidiendo auxilio, pero cada vez se iban apagando sus voces y lentamente se hundían en la extensa zona fangosa. Ahí están, gritó un compañero. Corramos a salvarlos, dijo el capataz, que al querer ser el primero en auxiliarlos, también cayó en el fango y comenzó a hundirse. Los demás que iban tras él se detuvieron, pues se dieron cuenta del enorme peligro. Hay que cortar ramas largas de árboles para ayudarlos a salir de ahí, pero debemos darnos prisa antes de que sea demasiado tarde, manifestó el depredador de mayor edad. No, bien, cortaron una rama larga, se la alcanzaron al capataz, quien, haciendo un esfuerzo sobrehumano, ya cuando estaba a punto de desaparecer en el fango, logró cogerse de la rama y, poco a poco, con la ayuda de los demás, pudo salir de allí. Estaba pálido y exhausto. Con gran esfuerzo, otro grupo salvó a Shapiama y Vela, que corrían el mismo riesgo del capataz. Salieron con vida, pero inconscientemente. Después de un rato, volvieron en sí. Gracias por salvarme, dijo Shapiama con voz apenas audible. Igual digo yo, añadió Vela. Después de un buen rato y algo restablecidos del tremendo susto, el capataz Rodríguez reunió a todos los peones y les dijo: se han llevado las escopetas, pero no pudieron llevarse las sierras, así que seguiremos cortando árboles. Mejor es que regresemos a la ciudad, manifestó Arévalo, un fornido peón. Si quieres, regresa. Yo no te puedo obligar a que te quedes. Pero como todavía es temprano, hay que aprovechar y cortar todos los árboles que podamos, replicó el capataz. La mayoría estaba de acuerdo en seguir cortando árboles. Entonces se dividieron en 5 grupos, con igual número de hombres, y caminaron en busca de la mejor madera. Uno de los grupos encontró un buen número de árboles de palo sangre. Eran gruesos, de color rojo y madera fina, que se empleaba en ebanistería. Sin pérdida de tiempo, empezaron a talar utilizando una sierra eléctrica.
Al poco rato, el árbol ya estaba por venirse abajo. La sierra había traspasado la madera de un extremo al otro. Dos de los depredadores no tuvieron tiempo de retirarse y fueron aplastados por el gigante palo sangre. ¡Salvemos! ¡Salvemos! ¡Sálvenos! ¡Sálvenos! Gritaron. Bien, estos hombres no pedían que los salvaran. Los hombres de los otros grupos, al escuchar a sus compañeros, corrieron en su auxilio. El árbol los había aplastado con sus ramas gruesas. Estaban en posición de cúbito ventral. Con gran esfuerzo, varios hombres levantaron las ramas y los depredadores lograron salir de aquella difícil situación. Tenían la espalda y las piernas llenas de heridas. Podían caminar, pero se quejaban del dolor. Llévenlos a las chozas y cúrenlos, ordenó el capataz. Los demás vayan y sigan con su trabajo. A la media hora, otro de los grupos estaba terminando de talar un cedro de grandes dimensiones y ya estaba por caer. Apártense lo más lejos de ahí, lo más lejos del árbol, advirtió uno del equipo. Pero la caída del cedro fue tan repentina y sorpresiva que los depredadores no tuvieron tiempo para ponerse a buen recaudo. ¡Mi pierna!, gritó un peón. ¡Mi brazo!, se quejaba el otro. Todos corrieron en su auxilio, valiéndose de palos gruesos a manera de palancas. Levantaron un poco la parte más delgada del árbol y los dos depredadores aprovecharon para ponerse a salvo. Uno de ellos no podía ponerse de pie, tenía la pierna derecha fracturada. El otro estaba con el brazo izquierdo hecho trizas. Hay que llevarlos a la ciudad, ordenó el capataz. Sí, y cuando me sane, lo volveré a cortar. No volveré a cortar árboles cuando me sane. No volveré a cortarlos. Pues este bosque está embrujado, reflexionó el depredador que sufrió la fractura de la pierna. Lo sé, porque cuando este árbol se estaba viniendo abajo, yo corrí a un lado, pero el cedro se inclinó por ahí. Me parecía que quería atraparme y, por mirar hacia donde se dirigía, tropecé con una quiruma y caí. Al instante sentí el enorme peso que cayó sobre mi pierna. ¡Apúrense y carguen a los árboles y carguen a los heridos! Carguen a los heridos. Hay que salir del bosque antes que nos coja la noche, dijo el capataz preocupado. Otros, que vengan a llevar la madera. Yo tampoco quiero saber nada de este trabajo. Muy bien, queridos alumnos, y conmigo hasta otra oportunidad. Gracias.